So here we are with Chef Aduriz from Mugaritz, the #3 restaurant in the world as of 2012. But more importantly, the brand new cookbook. We are so excited. Congratulations. Enhorabuena. Estamos muy emocionados. Bueno, dile que yo también estoy muy emocionado de estar I'm also precisamente very excited to be en una librería here in a cookbook store que tiene tanto amor por los libros de cocina. that has so much love for books about food and gastronomy. Well, thank you. I understand you have quite the collection Muchas yourself. gracias y entendemos que tú tienes una colección muy amplia. Sí. This is our collection, thank goodness. Otherwise, I'd have to take all this home. Esta es nuestra colección y gracias a Dios porque si no tuviera que llevar todo esto a casa. What was your first cookbook? ¿Cuál fue tu primer libro de cocina? Wow, se lo quité a mi madre. I took it away from my mother. Ya, se lo iba como cada vez llevándolo más hacia mi habitación, ¿no? De la cocina, hasta que ya lo It's Mother's entró a mi Day. habitación. I took it little by little, moving it closer and closer to my room until it was in my room. Oh, that's... Mi colección empezó con un libro robado a mi madre. And really my collection started with a stolen book from my mother. Sé que no es un buen ejemplo, This isn't a very good example, pero es se ve muy claro que estaba muy comprometido con los libros. but at least it's clear that I was very committed to cookbooks. Si estás dispuesto a robar un libro, es que estás muy comprometido. Because if you're willing to steal a book, it means that you're very committed. You're gonna check your pockets when you leave. What? Te va a revisar los bolsillos. Sí, más le vale. So you should. So this book though is aimed for a very different kind of chef, probably a different kind of cook than your mother was. Este libro está como dirigido a otro tipo de cocinero, quizás diferente a la cocina que hacía tu madre, por ejemplo. Sí, pero los libros son como radiografías, ¿no? These books are like radiographs. Nosotros no pensamos que tiene que exclusivamente servir a un profesional. We don't think in that these books have to serve necessarily a particular professional. De hecho, a mí lo que me interesa es que, What interests me most, de hecho, las personas que les gusta la cocina, that people who love food, que no son profesionales, that are not professional, tengan una herramienta para acceder have a tool to access, a la forma de hacer las cosas, a la forma en que nosotros pensamos, ¿no? to access a way of doing things or to access the way that we think, Alimentar su curiosidad, ¿no? to feed their curiosity. Well, it does too, because I doubt Y I'm sí going to lo make hace. 1% of the book, but Indudable que ella no va a hacer ni siquiera 1% del libro, pero it's interesting to see how chefs think, Es and that's what I interesante. really enjoy. es interesante ver cómo piensan los cocineros y es lo que ella más disfruta. Es cierto, It's true, pero también es verdad que but it's also true. aunque tú ves una receta que no vas a poder hacer o no quieres hacer, When you see a recipe that maybe you can't do or you don't have the desire to make, lo más importante es que te sirva a ti como inspiración. the most important is that it serves as an inspiration for you. Exactly. Y para mí lo Exactamente. importante es que yo creo que es un trabajo muy inspirador, ¿no? And for me, the most important is that I believe that this is a very inspiring work. Oh, it is. Aunque no sea más que para hacer algo en casa, Maybe it doesn't. Maybe it's only to make something at home. ¿no? Pero que veas una idea, que veas una técnica, algo que tú aproveches, ¿no? But that you see an idea, you see a technique that you take And advantage it makes you of, look at your ingredients differently too. y hace que tú mires diferente a los productos. Ajá. Yeah. Yes. Yeah. One thing I wanted to add, from a totally different, seeing as you're a book lover, Una cosa que te quería preguntar, como eres amante de los libros de cocina, the photography in here is actual size, is real size, la and we have never fotografía seen that before. es tamaño actual y nunca hemos visto esto antes. Bueno, nosotros lo teníamos muy claro, desde el principio, ¿no? Siempre habíamos soñado con poder mostrar una fotografía It was always clear from us from the beginning. We always wanted to show a type of photography que acercara el plato al tamaño real, ¿no? that would come close to the actual real size of the dish. No, well, Estamos muy acostumbrados a ver cómo la fotografía entra, ¿no? We're very plato. used to how to see. We're very used to seeing how the photography really enters the ¿no? dish, Yes. Y se ve desde una perspectiva o muy alta, and ¿no? you can see it from Muy- or from a perspective that's from ¿no? very high up o muy dentro, ¿no? or from Yes. within.
pero Well, no como un comensal. We But- really noticed that. like a diner. Yeah, we really noticed and really enjoyed that. Y nos hemos dado mucha cuenta de esto y que también nos hemos disfrutado ese elemento del Muchas libro. gracias. Yeah. Moving off a little bit, just because it's so timely that you're here right after the San Pellegrino Awards. Desviando un poquito, I know. porque el momento es preciso And you después can de choose los not to premios en answer, it's Londres. quite fine. What do these awards mean though to you? I mean, to your team, and do they have an impact? I mean, you've got the Michelin stars, you've got the San Pellegrino, and the Pellegrinos seem to have come into like a great chef's gathering more than anything else. ¿Qué significan estos premios para ti, para tu equipo? Porque tenéis ya las estrellas Michelin. ¿Qué impacto tiene? Mira, el impacto es increíble. The impact is incredible. Is it? Sí, porque en realidad te da una visibilidad en el mundo muy grande. Because really what it does is that it gives you a global visibility Y to the world. seguramente hay gente que tiene mucho talento y que lo hace muy bien, And certainly there are lots of people that have a lot of talent and they do very good things, pero el mundo no sabe que existe, ¿no? but the world doesn't know that they exist. Right. Entonces hace falta dar visibilidad a las cosas. So it's very necessary to give visibility to Yeah. things that people are doing. No obstante, los premios, los reconocimientos, And the awards ¿sí? Son créditos de confianza. are like credits of trust. Muchas veces la gente se acerca a un restaurante y no sabe si lo que está viviendo está bien o está mal. Sometimes when somebody goes to a restaurant, they're not fully aware of whether it's good, what they're experiencing, or bad. Entonces ayuda a que la gente rebaje la tensión, el nivel de tensión, But this helps people to lower their level of tension, ¿no? Y se ponga un poco en tus manos, te dé esa confianza, ¿verdad? and they trust you to put themselves in your hands. Entonces estamos encantados And so we're so pleased de que la gente nos dé la oportunidad de mostrarle lo que hacemos, that ¿no? people give us the opportunity to show them what we do. Y esto ayuda a los premios. la verdad. And this really, the awards really help Good. in this. And I'm sure your banker's happy too. Y que tu banco también está feliz, ¿no? Seguramente. The book itself, though, I mean, you're not cooking this when you go home. El What libro en do you do at sí, home? las recetas que están dentro del libro, no son las recetas que tú elaboras en casa. ¿Qué es lo que tú cocinas He en doesn't have the casa? tweezers at home. Yo tengo- No tienes las pinzas en casa. No, sí tengo. Sí, yes, I do. No, you don't, do you? Yo tengo un niño de 2 años I have a boy who's 2 years old, y Yes. en verano viene a pasar el verano con nosotros una niña de 7 años también. and also every summer we have a girl that comes de Ucrania, ¿no? Sí. From the Ukraine to be with us for a few months. Entonces yo trato de cocinar para ellos And I try to cook for them alimentos saludables, very healthy foods, pensando que la comida es cultura, thinking that food is culture. Right. y desde luego con los mismos grados de sensibilidad que ponemos cuando hacemos algo más sofisticado, ¿no? With the same degree of sensibility that we put in something that's much more sophisticated. Entonces hago una cocina tradicional, vamos a decir, So for a traditional cuisine, for example, porque yo necesito que ellos vayan cogiendo ese registro. because I want them to move in life registering this, Pero también me permito licencias, ¿eh? but also it gives me license. No, To experiment and- no, sí, pero no hay que olvidar que una de las cosas más sofisticadas Because you can't forget that one of the most sophisticated things que podemos encontrar habitualmente en un restaurante that we can find normally in a restaurant es un pan, es el pan. is bread. O sea, no hay ninguna receta que, por muy creativa que sea, que iguale la complejidad de un pan. There's no recipe. There's no recipe that can equal the complexity of a great bread recipe. ¿No? Al final controlas diferentes calidades de harina, You control different qualities of flour. tienes que calcular fermentaciones, You have to calculate fermentation. trabajas con organismos vivos. You have to work with live organisms. No, es muy complejo hacer un pan. It's very complex to make bread. So I sense the next book is either a fermentation book or a bread book. Entonces la sensación que les da es que el próximo libro será o de fermentación o de pan. Ah, no.
No, pero quiero decir que muchas veces entre lo exótico But many times between the y exotic lo no exótico and the not exotic, es una cuestión de conocimiento. it is a question of knowledge. Yes. Tenemos tan socializado el hecho del pan, We have we're so socialized with bread, el consumo del pan, no está the tan socializado, consumption of bread, que no le damos la importancia que that we realmente don't tiene, give it the importance that it deserves. ¿no? No, I love bread. Love Le bread. encanta el pan. Love bread. Yeah. What excites you? What cuisines or what ingredients are exciting you? What do you see? ¿Qué in te your horizon? emociona? ¿Qué tipos de cocina? ¿Qué ingredientes te emocionan? Bueno, a te mí excitan? me gusta todo lo que tiene relación con la cultura. I love everything that relates to culture. Entonces, por ejemplo, si yo me encuentro una semilla, If I, for example, find a seed, es una semilla asociada a un contexto, a un paisaje, a una gente, it's a seed that's associated with a scenery, with a context. bueno, a mí eso realmente me estimula mucho, ¿no? This is something that stimulates me a lot. Hay ingredientes de cultura, vamos a decir así. There are ingredients of culture. Un pescado es fantástico, A fish is fantastic, pero está asociado a una forma de vida, but a it's unas personas, associated with a way of living. It's associated with certain people. a un paisaje, a un scenery. ¿no? Entonces, eso es lo excitante. It's ¿no? anthropology. Yeah, es Ya, antropología. ya, pero a mí eso realmente me gusta, ¿no? And that's what I really like. Well, thank you. I think we've covered a lot here, but I look forward to Yeah. come. I must visit. Muchas gracias y que tiene muchas ganas de visitar. Gracias. And welcome to Toronto. Gracias a ellos. Y bienvenido a Toronto. Ah, thank you. Yeah. Gracias a ellos And thank you to you por tratar los libros for treating the books con el mismo cariño with the same affection que los cocineros tratamos los ingredientes. that chefs treat the Oh, ingredients. thank Muchas you. gracias, de verdad. And thank you so much. You're welcome. Good. Excellent. Thank Thank you. you.